Mi oración es para que nos podamos acercar a la mesa del Señor y así poder compartir las Escrituras y poder ser moldeados, ¿verdad?, por lo que Él quiera, para nosotros. Hay una diferencia muy grande y quiero comenzar con esto, dando algunas cositas antes de entrar bien en materia. Quiero colocar algunas cositas sobre la mesa. Hay una diferencia muy grande, muy grande entre conocer, ¿verdad?, entre caminar con Jesús, de cerca con Él y sentarse a la mesa a comer lo que Él nos quiera dar. Hay una diferencia muy grande con respecto a eso. Y esta noche y en adelante y toda nuestra vida como cristianos tiene que haber un anhelo. Toda nuestra vida como hijo de Dios tiene que haber un anhelo. No solamente conocer lo que Él nos pueda decir, no solamente saber, ¿verdad?, lo que Él nos quiera dar, sino que aprender a recibir, sentarnos a la mesa con Él y poder comer lo que Él nos quiera dar. Porque aquello que va a producir el cambio vital en nuestra vida, aquello que va a producir vida en nosotros, no es solamente conocer de Jesús, no es haber dicho alguna vez yo conocí, yo caminé con Él, como haciendo la referencia a los discípulos que iban a Emaús. Lo que cambió la vida, ¿verdad?, lo que cambia nuestra vida no es solamente dar un testimonio, decir yo un tiempo caminé con Jesús, sino que es el sentido, lo que transforma mi vida es que cuando comí con Él, yo estuve con Él, tuve revelación de quién era y yo cambié mi vida, pude volver a donde Él me dijo que tenía que estar. Pero para eso es necesario sentarme a la mesa, estar en reposo, deja de caminar y espera en Él. Y espera en Él, come con Él. Y más que come con Él, come de Él. Es aprender a comer de Él, de lo que Cristo, ¿verdad?, tiene para nosotros esta noche. Ahora, ¿cuándo hay y cuándo se produce la revelación de Jesucristo en los discípulos de Emaús? Cuando Jesucristo, ¿verdad?, partió la comida y cuando Él les repartió la comida. Ahora, amados, nosotros cuando nos sentamos y cuando venimos a la iglesia, cuando estamos aquí juntos, nosotros debemos entender de que no nos sentamos en cualquier lugar. No venimos a cualquier lugar. Nuestra disposición no puede ser la misma disposición de ir a la escuela o de ir al trabajo. Nuestra disposición tiene que ser de que voy con mi hermano y el pan va a ser partido. Y el pan va a ser partido. Y cuando el pan es partido, hay revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo es la que cambia mi vida, es la que transforma mi ser. No es el conocer de Él, es su revelación lo que cambia mi vida. ¿Ya? Entonces necesitamos, ¿verdad?, no solamente conocer de Él, sino que necesitamos tener la revelación en nosotros de quién es Jesús. Necesitamos esa revelación. Ahí en Efesios 2, hoy día esto no lo vamos a ver a fondo, quiero comenzar con esto. Y Él, por favor, háblalo, esto lo vamos a ver mañana más a fondo, pero quiero partir con esto para dar camino. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas ¿en qué condición? ¿Estabas medio vivo? ¿O la palabra es clara y dice que estábamos en una condición estábamos muertos? Y en esa condición de muerto Él nos dio vida, Él nos dio vida, ¿ya? Ojo que aquí hay unas bases bien concretas de lo que debe creer un hijo de Dios y por qué un hijo de Dios debe ser tan agradecido delante del Señor, ¿ya? A ver, póngame una sonrisa en su rostro, dígale a su hermano, yo tengo gozo porque Cristo me dio vida cuando estaba muerto, y eso es literal. Porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Y también dice, por cuanto algunos pecaron, no, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están como destituidos, están fuera, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Por lo tanto, en esa condición, ¿verdad?, de que nos dieron vida, estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos en esta condición. Cristo nos dio nueva vida cuando estábamos muertos.
Y eso en nosotros, ¿sabe lo que debiera producir? Gozo, alegría, gratitud. Siempre estar pendientes, ¿cómo puedo servir a mi Señor? ¿Cómo puedo honrar a mi Señor? Porque nadie puede hacer conmigo lo que hizo Jesús. Nadie. Ni siquiera usted lo puede hacer por usted mismo. Usted que está muerto, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, si no ha rendido su vida a Él como Señor y Salvador, si usted quiere encontrar vida, no la puede hacer por sus propios medios. Es a través de Jesús. Es a través y únicamente a través de Jesús el Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dígame algo, amado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así, mire qué tremendo, porque no solamente nos resucitó y nos dejó allí, sino que dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares. ¿Nos dejó con una identidad aquí en la tierra o elevó nuestra identidad a la identidad en Cristo? ¿Dónde dejó nuestra identidad? ¿Dónde dejó nuestro ser? ¿Dónde dejó nuestra persona? En los lugares celestiales, ¿verdad? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amados, la iglesia tiene que volver a un entendimiento cabal de qué es lo que pasó con nosotros. Este retiro, hoy día y mañana, vamos a hablar con respecto a la iglesia. Y no vamos a hablar tanto de la parte administrativa, no vamos a hablar parte de qué es lo que hacemos. Necesito, ¿verdad?, que hablemos del fondo del qué es ser iglesia y por qué somos iglesia y a qué le llamamos iglesia. Y debemos, ¿verdad?, volver a algo fundamental con respecto a la iglesia. Debemos volver a algo fundamental de por qué estamos agradecidos con el Señor. Debemos volver a algo fundamental de por qué debemos tener nueva vida, de por qué tenemos nueva vida en Cristo, de por qué funcionamos como funcionamos, de por qué le damos la gloria y la honra al Señor siempre, de por qué nuestra vida, decimos que nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Pero lamentablemente, amados, la iglesia, no solamente hablando de IBN, sino que la iglesia en su general ha caído en un estado medio catatónico, medio de hielo, medio de a veces forzar un poco el tema de la alabanza, de la gratitud. Muchas veces pedir, por favor, vamos porque nos vamos a juntar. Cuando el ser iglesia, ¿verdad?, solamente el hecho de nombrar el nombre de Cristo debiera hacer que en nosotros nuestra vida se inunde de gozo. Solamente con nombrar el nombre de Jesús.
¿Por qué? Porque sabemos que en ese nombre está nuestra seguridad. Porque sabemos que en ese nombre está nuestra salvación. En ese nombre está nuestra redención. En ese nombre está nuestra justificación. En ese nombre fuimos justificados todos nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, amados, cada vez que nosotros escuchamos el nombre de Jesús blasfemado allá afuera, así como nos alegramos entre nosotros cuando escuchamos el nombre de Jesús, también cuando escuchamos que el nombre de Jesús es blasfemado, nosotros no nos podemos alegrar. Cada vez que nosotros vemos, ¿verdad?, que los diseños del reino son manchados, son tergiversados, en nuestra conciencia debería pasar algo, un hambre por querer hacer algo. Un hambre por querer hacer algo. No solamente conformarnos con que vamos a la iglesia, pasamos 2 o 3 horas, ¿verdad?, en la semana yendo a un lugar para alabar, cantar y escuchar una palabra, sino que en nosotros debe haber un celo para que el reino de Dios se establezca en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Pero eso pasa, amados, cuando nosotros entendemos quiénes somos. Eso pasa cuando hay una revelación. Aquí es cuando nosotros estamos conscientes de la gracia que nos fue dada. Pero quiero partir con esto. Lamentablemente, la iglesia está dormida. ¿Y por qué la iglesia está dormida? Porque hay una falta de conciencia de la gracia de Dios que opera en nosotros. Hay una falta de conciencia de que Dios nos amó y nos salvó por gracia. Y de la iglesia, amado, debemos despertar a la verdad de Cristo. Debemos despertar a la verdad de Cristo. La iglesia hoy día, como nunca, está siendo una iglesia autosuficiente, se autosatisface, hace sus propios programas, a veces fuera del alero de la palabra de Dios. La iglesia arma sus propios cultos en un formato que no sé si le agrada al Señor. La iglesia arma su propio cuerpo administrativo, no sé si le da la gloria al Señor, sino que tomamos diseños ajenos. ¿Y por qué tomamos diseños ajenos? Por lo mismo, falta de conciencia de la gracia que opera en nosotros. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y si hay algo que impulsó la enseñanza de hoy día, es el tema, amado, de que algo en la iglesia tiene que cambiar. Pero para que algo cambie, amados, el domingo hablé un poquito con respecto a las reformas. ¿Qué pasa cuando las reformas se fundamentan fuera de un orden escritural? Podemos, ¿verdad?, llenar la iglesia de alabanzas nuevas. Podemos llenar la iglesia con danzas aquí adelante. Y eso no es reforma. Eso no es reforma. Sí, cambió de forma de cómo a lo mejor hacemos culto. Cambió la forma a lo mejor de cómo celebramos nosotros al Señor. Pero eso en sí no es reforma. La reforma es cuando todo lo que nosotros hacemos, cuando nos pregunten por qué hacemos lo que hacemos, tenemos una sola respuesta. Escrito está. Y punto. Y se acaba la discusión. O sea, cualquier persona a usted le puede decir, porque ustedes hacen eso. Amado, lo hacemos porque así dice la Biblia que hay que hacerlo. Y nuestro descanso es hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Amén. Ese es nuestro descanso. Ese es nuestro reposo. Amado, debemos... Pastor, ¿por qué llega a esa conclusión? ¿Por qué cree usted que hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué cree usted que hay tanto celo en la iglesia? ¿Por qué cree usted que hay falta de vida nueva y vida abundante en la iglesia? ¿Porque tenemos claro que la gracia opera en nosotros? ¿O hacemos como gallitos con el Señor? ¿O gallito entre nosotros? Amados, si la iglesia entendiera lo que es la gracia, si en nosotros hubiera ese conocimiento de qué es la gracia de Dios operando en nosotros. Mañana yo le voy a hablar un poquito bien profundo con respecto a esto, desde la base de Efesios y de Corintios. La palabra habla del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros.
¿Dónde podemos ver que no entendemos lo que es la gracia y la administración en el don de Dios de la gracia? ¿Usted ha escuchado la palabra o la frase, la economía del reino? ¿Sí? O la administración de la gracia de Dios. Mañana lo vamos a ver un poquito. La iglesia no entiende, no sabemos, amados. Pero si entendiéramos lo que dice la palabra, que Él repartió como Él quiso. Eso es gracia. Porque la gracia tiene que ver ¿con qué? Con la soberanía de Dios. Amén. ¿Con qué tiene que ver la gracia? Con la... Dígale fuerte, soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Para que no se lo olvide, dígale a su hermano, la gracia tiene que ver con la soberanía de Dios. Él repartió y Él dio dones como Él quiso. Como Él quiso. Entonces cuando nosotros vemos atrás, oh, mi hermano Juanín, voy a pelear con mi hermano Juanín porque quiero el puesto que tiene Juanín. ¿Qué estamos desconociendo allí? La gracia de Dios. Estamos desconociendo la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Juanín? Porque Él quiso. Y punto. ¿Por qué Dios escogió a la hermana Patti? Porque Él quiso. Y Él es soberano. Amén. Él es soberano. ¿Por qué Dios dio estos dones a la iglesia? Porque Él quiso. Y Él es soberano. Si nosotros entendiéramos la gracia de Dios y su sabiduría para repartir, amado, no se acabarían los pleitos. Olvídese de que habrían más divisiones en la iglesia. Porque simplemente entenderíamos, Señor, es tu soberanía. Tú quisiste. Tú quisiste, Señor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar al cielo y decir, Señor, tú eres sabio. Y la iglesia es tuya. La iglesia es tuya. Amén. Amén. Entonces, debemos volver al piso por el cual la iglesia nace. Debemos volver al piso en donde nosotros somos llamados a Dios. Y el piso en donde nosotros somos llamados a Dios se llama gracia. Es su gracia. Porque hay de por ahí de quienes creen que pueden alcanzar el cielo, ¿verdad? Por las obras. Hay por ahí de quienes nacieron tan encachados que Dios los va a mirar por los ojos azules, por la cabellera que tienen, yo estaría frito. Hay por ahí quienes creen, ¿verdad?, que por el porte, por la estatura, por la sabiduría que tienen y que han alcanzado en este mundo, Dios los va a mirar. No es así. No es así. No hay cosa que tú sepas que puede sorprender a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda sorprender a Dios. Nada. Nada. Entonces debemos volver al piso que nosotros somos llamados, no porque nosotros somos capaces delante del Señor. Al contrario, debemos aprender a reconocer nuestra incapacidad delante de Dios. Y debemos aprender a saber de que todo lo que recibimos, lo recibimos y lo tenemos porque Dios quiso. Y a eso se le llama gracia. Gracia. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel y el pueblo judío no entiende la gracia? No quiero hacerme aquí a ver como un experto. Básicamente, ¿por qué el pueblo de Israel no entró en la gracia? Porque se creyeron dueños de un rito o de los elementos para poder acercarse a Dios. Entonces ellos, ¿verdad?, se creían, ¿verdad?, que tenían la última chupada del mate. Ellos, ¿verdad?, se creían que tenían los elementos para poder entrar a la presencia de Dios. Amados, ellos malentendieron la instrucción de Dios. La instrucción de Dios al pueblo de Israel, los 10 mandamientos y todo el Antiguo Testamento, no era una herramienta para que el hombre por esas herramientas entrara a la presencia de Dios, sino que lo que Dios entregó eran elementos en donde Él pudiera formar un pueblo de Dios para que Cristo fuera revelado en medio de ellos. Pero no eran elementos de salvación, no eran elementos para salvación.
sino que Él estaba santificando un pueblo, Él estaba apartando un pueblo. ¿Por qué, amado? Les digo, y con conocimiento de causa, en lo personal, de que la iglesia necesita volver a la gracia del Señor. Porque lamentablemente parte de la iglesia se autosustenta. Se autosustenta de gozo, se autosustenta de alegría, se autosustenta de dinero, se autosustenta, ¿verdad? Se deleita en sí mismo, se deleita en lo que quiere, se deleita, ¿verdad?, en cómo lo ha hecho. Incluso se deleita en cómo lo ha hecho. Pero ¿qué pasa si Dios te dice, amado, muchas gracias por cómo lo estabas haciendo, pero hoy día yo quiero que lo hagas de esta manera? Ah, no, pues Señor. Si siempre lo hemos hecho así, pues. Bueno, partimos diciendo, ¿de quién es la iglesia? Ah. Y Él es soberano. ¿Sabe que muchas veces, amados, por qué necesitamos volver a la gracia? Para entender de que todo es de Él y todo viene de Él y para Él. Amén. Porque muchas veces podemos, ojo, y digo podemos porque se ha hecho, se puede colocar una doctrina creada por nosotros, se puede crear como una verdad por sobre una verdad escritural. Nos ponemos de acuerdo en hacer algo y esto se establece. Y se establece y pasan los años y se establece, pasan los años y se establece, se asienta, se enraiza y ahí se queda. Simplemente nos pusimos de acuerdo, así va a ser, estatuto, ¡pin! Así queda, se firma, se estampa. Y las generaciones que vienen siguientes, ¿qué es lo que escuchan? Así se hace. ¿Por qué? Porque así está escrito. ¿Pero dónde está escrito? Y cuando viene la luz de la palabra a decir eso está mal, o eso no es lo más correcto, y a la luz y Dios en su misericordia y ojo, en su gracia, nos revela las escrituras. Porque lo que Dios hace es que cuando nosotros tenemos las escrituras, antes no las entendíamos, pero hoy día el Señor viene y por su gracia el Señor revela las escrituras. No es que escriba algo diferente, ¿eh? Ojo, porque ya está escrito. No se trata de que Dios escriba algo diferente, sino que Dios nos revela lo que ya está escrito. Uno puede decir, está escrito de esta manera en la Biblia, pero lo hacemos de esta manera. Llega el tiempo, amado, en que la iglesia tiene que madurar. Y la iglesia tiene que volver a como Dios dijo que tenían que ser las cosas. Pero esto es producto del querer del hombre o de la gracia de Dios también operando en la iglesia. Es producto de la gracia de Él, de su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo una vez estaba en Chillán, aún estaba en Chillán, y estábamos con un hermano anciano de la iglesia allá en Chillán. Y fuimos a visitar, por ahí nos invitaron a una vigilia, fuimos a la vigilia. No voy a contar las cosas que pasaron en la vigilia porque no es digno de contar, pero yo le decía al viejito, al hermano anciano, oiga, y salimos un ratito, yo le dije, oiga, las cosas que se hacen aquí, y me quedo mirando, ¿que acaso nosotros no las hacíamos igual antes? Ah, sí, me dijo, si eso mismo, nosotros también lo hacíamos. Yo le dije, no le puedo creer. Tengo hasta fotos, me dice. No sé, eso también lo hacíamos. Y al recordar a ese ancianito y esa vigilia, yo lo único que nace en mi corazón no es decir, oh, la iglesia mala. Es decir simplemente, gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia. Misericordia. Es su misericordia. ¿Ya? Amados, le quiero compartir algo. En Nacimiento, en el Consejo de Pastores, nuestra congregación
está muy bien mirada. Está muy, muy, muy bien mirada. Y yo oro al Señor para que no seamos arrogantes. Para que ninguno de nosotros sea arrogante. Para que simplemente podamos decir, Señor, si tú pusiste un don en la congregación, que yo creo que Dios puso un don en esta casa, ya para restaurar y para la ciudad, lo he dicho varias veces, es simplemente porque a ti te plació. Porque ninguno de nosotros, ni yo soy mejor que otro pastor allá afuera, ni tampoco usted es mejor que sus hermanos allá afuera en otra iglesia. Es la gracia de Dios operando. Y punto. Amén. Amén. Jesús comienza, ¿verdad?, a mirar la multitud ya en el capítulo 5, y sube al monte y comienza, después que llama a sus discípulos, que llama a algunos de sus discípulos, comienza a poner el fundamento de cómo ellos tienen que funcionar y de cómo ellos tienen que operar. Y el fundamento de la operación de quienes siguen a Jesús tiene que ver con una palabra que se repite varias veces en el capítulo 5, bienaventurados. Bienaventurados. La gracia del Señor nos invita a entender, la gracia del Señor operando en nosotros nos invita y nos hace entender de que no importa la situación, no importa cómo nosotros estemos, no importa lo que Satanás diga de nosotros, tú eres un bienaventurado. Y tú eres un bienaventurado, ¿verdad? No a la lógica de este siglo, porque si usted ve las bienaventuranzas, son como bienaventurados los que lloran. Usted ve llorando algo en la calle y lo primero que dice es pobrecito, pero la palabra y Jesucristo simplemente coloca este fundamento en la iglesia del Señor. Y yo creo, amados, que tenemos que volver básicamente a estas cosas que a lo mejor, pastor, esto es muy básico lo que usted está hablando. Bueno, caminemos en eso. Si es muy básico, caminemos en esto. Pero Jesucristo, antes de comenzar a decir, ¿verdad?, el por qué, porque después dice el por qué y lo que tienen que ser, comienza a decir cómo tienen que andar. Y tenemos que andar no de cualquier manera, sino que tenemos que andar como bienaventurados. Bienaventurados. Usted ha andado por la calle así, se ha encontrado con un hermano. Menos mal que no se le atraviesa un perro por el camino. O menos mal que no se le atraviesa alguien por el camino, sino que quejosos, quejumbrosos, apáticos. ¿Vamos a comer? No. ¿Vamos a orar? No. ¿Vamos a tener un culto de comunión? ¿Vamos a tener un encuentro de comer? ¿Vamos a ir a comer nomás? No. ¿Vamos a ir a orar? No. ¿Vamos a ir a estudiar la Biblia? No. Nunca encuentran gozo. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. No es que faltó Mi hermano, yo sé que hay estudios más profundos con respecto a las bienaventuranzas, pero mi hermano, que se note que Cristo lo escogió, que se note que Cristo lo llamó, que se note que Cristo pensó en usted. Y recuerde, aun cuando usted estaba muerto, Cristo pensó en usted. Porque sabe, la vida que se tiene que ver en nosotros no es la de nosotros, hermana Tita, es la de Él. Es la de Él. Por eso nos llamó cuando estábamos muertos, para que la vida que se diera no fuera la carnal, fuera la de Él nos quería dar. Fuera la que Él nos quería dar. Entonces, por eso Él no nos llamó cuando estábamos vivos, sino que Él nos llamó cuando estábamos muertos. ¿Por qué? Porque así opera la gracia. Ahí operando la gracia del Señor. Y nos vivificó. Entonces, cuando una persona de allá afuera lo ve a usted, lo puede ver llorando, pero en su corazón, ¿cómo usted está? O su vida, ¿cómo es? Bienaventurada, porque hay uno que me consuela. Porque hay uno que me consuela. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo? Ni una chauchita. Bienaventurados los pobres, pero ¿cómo? Porque saben en dónde está su riqueza. Saben en dónde está su riqueza. Cuánto cristiano, cuánto hijo del Altísimo, amado, quejándose porque no tienen, dicen, no tengo una papita en la casa para cocer. Amado,
Amado, ¿cuánto cristiano quejándose por el sueldo miserable que tengo? Amado, su sustento no viene de esta tierra. Su sustento viene del cielo. Su provisión es Jehová de los ejércitos. El que alimentó a la viuda, ¿verdad?, de Sarepta, es el mismo que hoy día vive y reina y le puede alimentar a usted. Porque Él multiplicó para que la viuda tenía cuando ésta le honró. Cuando ésta le honró, Él le multiplicó. Bueno, el mismo que le multiplicó a ella para que no muriera, nos va a multiplicar a nosotros, que andamos en vida en Cristo Jesús. Entonces, me van a retar los chiquillos la cámara aquí. Debemos ser bienaventurados. Debemos ser bienaventurados. Y la iglesia debe tener este sello. La iglesia es bienaventurada. Bienaventurada. Pero ¿cuándo la iglesia camina en bienaventuranza? Cuando sabe quién le llamó. Cuando sustenta la revelación y todo lo que hace en aquel que le llamó. No en el querer del hombre. No en el querer del hombre. La iglesia que se aparta de la gracia y que desconoce la gracia, pone todo su quehacer en el contexto del hombre. Me explico con esto. Hoy día y en la semana leyendo un material, ¿usted ha escuchado el término igle crecimiento? ¿No? Algo me produce. No el término, sino el por qué se utiliza. Igle crecimiento, hay conferencias mundiales de igle crecimiento. La semana pasada, mientras estaba en Santiago, le dieron la oportunidad a una persona, ¿verdad?, que vino de Ecuador y pidió la oportunidad para hablar de las misiones, para dar testimonio de las misiones, pero de lo que habló fue de igle crecimiento. Le cortaron el micrófono. Le habían dado 5 minutos, a los 3 se lo apagaron. Entonces, amados, cuando se habla de igle crecimiento, no está mal que la iglesia crezca, sino que está mal porque igle crecimiento se enfoca a los métodos para que la iglesia crezca. Entonces, hay un solo método para que la iglesia crezca y nosotros no nos tenemos que enfocar, nuestro objetivo no debe ser multiplicarnos. Pastor, está diciendo una herejía. No. Nuestro objetivo no debe ser multiplicarnos, amados, porque el que da el crecimiento es el Señor. ¿Acaso no dicen Hechos, verdad, que el Señor, ¿quién añadía? La iglesia hacía actividades, la iglesia hacía conferencias y la iglesia veía cómo crecía, o el Señor añadía por gracia? El Señor añadía por su gracia. Él despertaba de la muerte. Amados, es Él el que levanta de la muerte a los que están muertos. La iglesia no tiene ningún método más que la revelación de Jesús para poder despertar a alguien que está muerto. No tiene. El único método para que alguien que está muerto viva es que Cristo le sea revelado. Pero la iglesia no tiene ningún método, la iglesia no tiene que pensar en métodos para crecer. La iglesia tiene que pararse en los 4 fundamentos en los cuales Dios las afirmó. Y uno de ellos hoy día está casi vacío en las iglesias, que es el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Me explico. ¿Para qué fueron llamados los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles? Me falta uno. Profetas. Para edificar. ¿Sí? ¿Sí? Eso dice Efesios. Para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia, para edificarlo usted. ¿Sí? Para esto estamos. ¿Cómo edificamos? ¿Cuál es el alimento? ¿Actividades? Toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Alguien que lo busque, por favor, y lo lea fuerte.
No lo tengo apuntado por aquí, perdone mi falta de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de... Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Perfectamente preparado. Ojo, perfectamente preparado. O sea, mira, el camino de Dios, en su gracia, su pacto, la Escritura. Amados, por favor, en nuestro entendimiento no la vamos a poder entender. Pero por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo sí lo vamos a entender. Porque el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios. Ahora, la palabra también nos dice que aunque el hombre sea torpe, en el camino de él no va a tropezar. No va a tropezar. Entonces, amado, la Escritura es el instrumento por el cual el hombre de Dios se prepara y es edificado. Y no se prepara de cualquier manera, sino que es perfectamente preparado. Entonces, ¿para qué están los ministerios? Para poder compartirla, edificarle en la palabra. Edificarle en la palabra. Ahora, ¿dónde está el gran problema de la iglesia hoy en día? Diga otros, ya nosotros no. ¿Dónde está el problema? El problema hoy en día, en que no degustamos la Escritura. Nos es pesado. Nos es pesada la Escritura. No nos deleitamos en la palabra y no nos damos cuenta que es la palabra la que nos perfecciona. ¿Usted quiere hacer lo correcto delante de Dios? Vea la palabra. Ahí usted va a saber qué es lo que tiene que hacer. Pero eso sí, va a tener que renunciar al querer de su corazón. Porque lo más seguro es que la palabra lo confronte. Y ahí es donde no nos gusta nada. La palabra nos confronta. Porque la verdad de Dios es muy diferente a lo que yo creo como verdad. Muy, muy diferente, amado. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Y glorifiquen a quién. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué linda tu iglesia. Qué lindo tu hermano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que ustedes hacen. No, mi hermano, la gente no tiene que ver qué lindos somos nosotros. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver de que la gente vea a Dios. Y tiene que apuntar de que la gente vea a Dios. Porque la gloria, cuando nosotros nos quedamos en hacer lindas actividades, en deleitarnos entre nosotros, nos hemos apartado de la gracia, hemos desconocido la gracia, somos autosuficientes, nos deleitamos nosotros mismos, todas las actividades son para nosotros, para entretenernos nosotros, ¿verdad? Para ganar gente, para ganar gente, para ganar gente, pero no sabemos si estamos honrando a Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que llevar un sustento, que Dios, el Padre, sea glorificado. Que el Padre sea glorificado en todo. Y no solamente hablando en un contexto de aquí adentro cuando nos juntamos, sino que, amado, en donde usted vaya, en donde usted está, usted es iglesia. Por lo tanto, en donde usted está, ¿quién tiene que ser glorificado? El Padre.
el Padre tiene que ser glorificado. Entonces, amado, me preocupa que hoy en día términos como laico se sigan ocupando dentro de la iglesia. Porque usted nunca deja de ser iglesia. Usted es la iglesia. Chuta estoy. Usted es la iglesia. Pero ¿se lo cree o no se lo cree? Sí, usted es la iglesia. Y dele gracias a Dios porque es la iglesia. Porque si no estaría como gentil. Y todavía, aunque respira, pero estaría en condición de muerto. Pero gracias damos a Dios que nos resucitó. Amén. Amén. Amados, quiero dejar hasta aquí la primera parte para después luego entrar de lleno a la segunda parte. Póngase de pie.